Espero que tenga su Biblia abierta en el capítulo 35 del libro del Éxodo. Y por supuesto que vamos a tratar un tema muy importante y que es materia de discusión. Y es relacionado con el sábado. Mi estimado hermano José, leamos los primeros 3 versículos del capítulo 35 del libro del Éxodo. Dice así, capítulo 35 del Éxodo. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. ¿Qué le parece? Hasta ahí. Bueno. Como dijimos al comienzo, es un párrafo que genera mucha controversia porque hay algunos que sostienen que el sábado del cual estamos hablando aquí debe de ser observado por todas las familias de la tierra. Pero yo quiero destacar algunos aspectos a fin de que podamos entender de una mejor manera el pasaje. Lo primero es la convocatoria que hace Moisés. ¿A quién? A los hijos de Israel. Si lees el último capítulo del libro de Levíticos, el último texto, encuentras: y estos son los mandamientos que Jehová Dios ordenó a los hijos de Israel. A los hijos de Israel en el monte Sinaí. Ahora bien, recuerde que hay 4 sábados. Uno, que es el sábado de Dios, descansó Dios el día séptimo de toda su labor. 2, el sábado que está representado en el campo social como descanso para el hombre. 3, el sábado para Israel, que es del que nos ocupamos. Y 4, el sábado que en sí representaba o tenía la finalidad Jesús de ser el sábado para el pueblo de Israel. Sábado o reposo que el pueblo no aceptó. Cuando él un día les dijo: vengan a mí los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Por eso ya en la carta a los hebreos, el apóstol hace alusión acerca de que hay unos que no entraron al verdadero reposo. En consecuencia, que era un reposo para el pueblo de Dios. Para el pueblo de Dios, refiriéndose a quién? A Israel. Porque tenga en cuenta que estas figuras, y de una manera particular la que nos ocupa en el capítulo 35, es un tipo de lo que vendría a representar Jesús en la verdadera esencia de lo que es el verdadero descanso. Descanso que el pueblo de Israel no aceptó, lo rechazó, porque como estamos leyendo aquí, es una enseñanza exclusiva para el pueblo de Israel. Porque recuerde que el trato de Dios para Israel es totalmente diferente al trato de Dios para la iglesia. ¿Por qué entonces el pueblo de Israel le fue ordenado guardar el sábado y por qué a la iglesia no? La respuesta es sencilla. Porque era la manera que Dios utilizó para orientar a su pueblo dentro de unas condiciones y un territorio que era gobernado bajo un sistema teocrático, haciendo de que las personas se sometieran a la ley del Estado. Y en ese orden de ideas,
el sábado era una ley. Como en Colombia la extradición es una ley. Entonces, si tú vienes de otro país y en tu país no hay extradición, pero vienes a Colombia e infringes la ley, te pueden extraditar porque aquí existe esa ley. Entonces, la ley del sábado fue exclusiva al pueblo de Israel. ¿En razón a qué? A que Jesús vino a liberarlos de esa ley. Sin embargo, ellos no quisieron. Por eso en el capítulo 3, el versículo 13 de la carta a los Gálatas dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ya hablando no a los judíos, sino a quién, a la iglesia. ¿Por qué se da ese fenómeno? Porque Pedro y Bernabé, que eran judíos salvos por gracia, quisieron permear con la ley acerca de la observancia del sábado y otros ritos mosaicos a la iglesia que era salva por gracia. Cuando uno lee la carta a los Gálatas, encuentra una apología bastante interesante que hace el apóstol con respecto al Evangelio de la Gracia, el cual es la hoja de ruta que la gente salva por gracia debe de seguir. Por eso es que el cristiano de hoy no observa o guarda el sábado. Permítame decirles razones. La primera, porque fue una ley dada exclusiva para un pueblo y en un territorio. La segunda, porque el sábado en el pueblo fracasó, según Isaías capítulo 1. No me traigáis más vanas ofrendas, el incienso me es abominación. Lunas nuevas, el convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestros días sábados o días de reposo los tiene aborrecidos mi alma, me son gravosos. Cansado estoy de soportarlos. Por eso cuando vengan ante mí dice, yo no iré. Y luego los manda a hacer lo que debe de hacer el que de verdad quiera entrar a la presencia de Dios, ser agradable. Lavaos, limpiaos, dejad de hacer lo malo, comenzad a hacer lo bueno, buscad la paz, seguidla, venga y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero hay una condición, si quieren. Y ese querer fue el que no se dio cuando Jesús se hace presente en el escenario del pueblo israelí. Amén. 2 o 3 ya sería esta. Porque cuando uno lee el capítulo 12, el versículo 11 del libro de Oseas, descubre que en la profecía ya aparece el fin del sábado. Haré cesar sus días de fiesta, sus lunas nuevas y sus días de reposo, dice Dios. 4. Cuando uno lee la carta a los Colosenses capítulo 2, encuentra el verso 16, que mientras la iglesia de Colosas, que era una iglesia gentil, salva por gracia, creía en la justificación por la fe y no por la ley, fueron permeados por el mesianismo que se desplegaba en ese tiempo tratando de ganar adeptos para su movimiento. El apóstol es claro y les dice, nadie los juzgue, ni en comida, ni en bebida, ni en días de fiesta, ni en días sábado, porque la iglesia comía de todo y no guardaban días de fiesta, ni tampoco observaban el sábado. Entonces, los que se habían introducido dentro de la iglesia con el pensamiento mosaico, juzgaban a los hermanos y les hacían sentir que no estaban viviendo acorde a las enseñanzas de Moisés. Por eso Pablo, en su gran defensa del Evangelio de la Gracia, le dice a la iglesia, nadie tiene por qué juzgarlos por eso. Ustedes ya no son salvos por las obras de la ley, son salvos por la gracia. Es muy interesante ante esta discusión relacionada
a todo lo que tiene que ver con fiestas mosaicas, que hoy algunos gentiles disfrazados de judíos quieren implementar y afectar la conciencia de los creyentes. Es muy importante que se leyeran con lujo de detalle la carta a los Gálatas y que la complementaran con la carta a los Hebreos. Cuando uno lee esas dos cartas, saca la verdadera esencia de lo que es la preeminencia de Cristo mediante su gracia y puede ver con claridad lo que era y ya no es, la ley, sombra, porque ahora la realidad es Cristo. Amén. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta eso. Hay algunos que le preguntan a uno, ¿y ustedes por qué no guardan el sábado? Si la ley lo decía, exactamente, la ley, pero ¿para quién fue la ley? ¿Y qué tiempo vivimos hoy? ¿Estamos bajo la ley? ¿O estamos bajo la gracia? Y si estamos salvos bajo la gracia, entonces ¿por qué guardar la ley?